A nivel planetario, el dióxido de carbono está elevándose su concentración en medidas de partes por millón en la atmósfera. Esto en la naturaleza tiene una gran cantidad de años de estabilidad, o tenía estabilidad hasta la revolución industrial. Con estudios que se han hecho en muestras de hielo, han detectado que se mantenía alrededor de las 280 partes por millón el dióxido de carbono. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando aparece el fenómeno de la revolución industrial allá por 1860 más o menos, el dióxido de carbono empezó a estar mucho más en la atmósfera, a consecuencia de que el humano empezó a utilizar los minerales de carbono, sacarlos y transformarlos en fuentes de energía. Pero como consecuencia de esa transformación de energía, el dióxido de carbono iba a la atmósfera, no volvía al suelo. Entonces esa pérdida de dióxido de carbono y ese aumento en la concentración hizo que, sobre todo en la mitad del siglo que pasamos, revolución verde le llamamos, donde todo se acrecentó, sobre todo lo que sean producciones agrícolas y ganaderas, hizo que logarítmicamente creciera el dióxido de carbono. Hoy, por ejemplo, superó las 430 partes por millón. Recuerdan que les mencioné 280 a 430 partes por millón. Estamos muy cerca de un desastre porque todo indica que si la temperatura global del planeta aumenta 1,5 grados en los años que siguen, que son una década, 15 años, no más de eso, esa temperatura global implicaría causas muy catastróficas que ya la estamos viviendo, pero sobre todo se derretirían casi en su totalidad los polos. Esas emisiones de gas invernadero que se hacen, ¿tienen algo de consecuencia producto de nuestra forma de producir? En el sector agropecuario, que es el cual nos toca a nosotros, los gases de efecto invernadero, que son 4 o 5, pero son 3 los bien importantes, como es el dióxido de carbono, que es la medida básica de todo, el metano, que tiene un poder de calentamiento más o menos unas 25 a 30 veces lo del dióxido de carbono, y el óxido de nitroso, que está más cerca de las 300 veces el poder de calentamiento con respecto a una molécula de dióxido. Esos 3 gases, los 3 los produce el sector productivo, pero la producción agrícola tiene ineficiencias, y esas ineficiencias son las que deberíamos tratar de corregir un poco para que no sea tanto el escape de dióxido de carbono. Hoy nos encontramos en una reunión con un tema netamente pecuario, básicamente. Y hay una herramienta que es la que usted propone, que es, por ejemplo, ganadería regenerativa. Transitar con animales por determinados sectores, imitando la naturaleza. En este caso imitamos manadas de vaca, manadas de oveja, de caballo, de llamas en la zona norteña, de gallinas o de pollos en algunos lugares. O sea, esas manadas que desaparecieron y que existieron, el hombre cuando trajo la ganadería argentina, lo primero que hizo es poner un alambre de púa y cercó los campos, y entonces no permitió que la vaca se fuera de un sector. Pero bueno, con respecto a las prácticas ganaderas, nosotros lo que proponemos son metodologías donde la ganadería transite con frecuencias de descansos y con periodos de pastoreo. Dejamos descansar, que es nuestra virtud, es casi una obligatoriedad dejar descansar, y lo que descansa es la planta en su forma global, las raíces, el suelo con su microbiología, descansa y se permite semillar especies nativas que son de alto potencial productivo. El descanso permite que los pastizales naturales expresen su potencial, y el potencial de los pastizales naturales acá y en cualquier lugar es elevadísimo. Lo que pasa es que a veces por cuestiones comerciales indicamos especies exóticas, que son productivas, sí son productivas. Pasa que una especie exótica hay que pagarla, y eso implica, cuando pones un dinero es invertir, pero producir lo mismo que podrías producir tal vez con un pastizal natural. Y si produjese un poco menos, le estamos haciendo un bien al ambiente y a las generaciones futuras. El cuidado que nosotros hacemos sobre los suelos es no pensando en lo inmediato, sino pensando en que no podemos dejar un suelo o un ambiente degradado a las generaciones futuras. Entonces hay que hacer todo un trabajo holístico.